rogamos que nos guardes, te rogamos que nos guíes y que tomes el control de esta enseñanza y que desde ya, Señor, mientras se esté llevando tu palabra, que obras milagrosas puedan llevar en sus corazones, transformaciones puedan darse, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, queremos dedicarlo a ti por agradecimiento, Señor. Te rogamos que nos guíes. Amén, amén y amén. Siempre es un gusto poder estar con ustedes como cada semana y pues bueno, vamos a iniciar nuevamente, vamos a continuar con esta serie, 6, casi 5 meses ya trabajando en el estudio, un estudio de la recuperación de la visión espiritual y realmente considero que pues ha sido un resumen cuando yo comienzo a ver cada cosa que hemos visto. Si la viéramos a toda la profundidad, realmente podríamos pasar largo tiempo estudiando lo que es la recuperación de la visión espiritual. Y nuestra base ha estado en el libro de Hechos 9:19, que es en donde hemos estado trabajando, de todo el proceso de conversión de Saulo a lo que es el apóstol Pablo, que es figura para nosotros de la conversión que debe tener la iglesia a una iglesia en la cual que cuando recupere su visión espiritual, esta palabra recobrar es igual que recuperar, cuando recobre o recupere la vista espiritual puede venir un tiempo de llenura del Espíritu Santo, algo hermoso. Nosotros consideramos que la recuperación de la visión espiritual es más que, no es tanto un suceso, sino que un proceso. Claro, entendemos la soberanía de Dios y Él puede obrar de muchas maneras, pero en su mayoría, para poder llegar a recuperar la visión espiritual, es este proceso que está marcado en este libro de los Hechos en el capítulo 9. Hemos estado trabajando en la parte de que le dijeron a Saulo que tenía que entrar a la ciudad, y usted recordará que aquí ya usted tiene que tener claro que muchas veces nos pueden estar guiando personas, podemos estar de la mano de personas que no son las correctas y miramos cuáles eran las características para que usted pudiese detectar si usted está bajo la guianza del Espíritu Santo, de nuestro Señor, o si hay alguien más que lo está guiando por un camino equivocado. Ya en este momento usted ya tiene que tener bastante conocimiento de lo que es guiarse por otro, ya tiene que tener el conocimiento y el entendimiento, que muchas veces somos ciegos, que muchas veces no entendemos todo, que muchas veces no conocemos todo, que necesitamos ayuda. Entonces vamos a avanzar ahora. Vamos a avanzar porque ya después de todo el proceso de levantarse, de que lo guíen, de reconocer que necesitamos ayuda, entra a la ciudad de Damasco. Y ahí tenía que esperar instrucciones. Aquí hice un pequeño cambio, pero es lo mismo. Entonces, cuando entra a Damasco, se va a comenzar a dar otro proceso hermoso. Yo lo estudiaba y le decía, Señor, ¿cómo enseño? ¿Cómo aplico todo esto? Y que el Señor me dé esa unción para poder trasladar lo que el Espíritu colocaba esta semana en mi mente. Y en el verso 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, hasta aquí hemos visto, le metieron en Damasco. Entonces, Damasco, ¿por qué estudiar Damasco? Y al mirar otras versiones del mismo versículo 8, esta Biblia al día dice, pero levántate, entra a la ciudad y espera instrucciones. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver y comparar en otras versiones, se nos va a ir ampliando el panorama de por qué, mire, tenía que entrar a Damasco. Entonces, para mí hay como un plan a desarrollar para la iglesia ahí en Damasco. Entonces, lo primero que iba a pasar era que tenía que esperar para recibir instrucciones. Y eso nos cuesta, hermano. Nos cuesta, somos muchas veces impacientes, pero después de que nos hemos levantado, después de que reconocemos que no conocemos muchas cosas y que necesitamos que nos guíen, va a venir un tiempo en el cual tenemos que esperar instrucciones.
Mire la Biblia 60, la Reina Valera 60, lo que dice, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, mire cómo se va uniendo todo y comienza usted a sumar todas las diferentes versiones, la óptica que le dan estas versiones para poder llegar a una verdad. Y mire, la Biblia Oso le dice, y esta fue la que me llamó la atención, y se te dirá lo que te conviene hacer. Aquí le dice, espera instrucciones. Le dice, te van a decir lo que debes hacer. Pero la Biblia Oso dice, se te dirá lo que te conviene hacer. Entonces, mire, hermano, hay un plan entonces para después de levantarse y ese proceso hay que entrar a Damasco y esperar. Y ahí se nos va a decir entonces qué es lo que nos conviene. Y usted sabe que yo he dicho que, y mi pastor también, que estamos en la dispensación de la gracia y que el evangelio no es impositivo, sino que nosotros lo comunicamos y cada quien toma sus decisiones. Ahora, cuando vemos esta palabra de debes esperar, es del griego 1163, y mire qué interesante lo que menciona, porque dice que tiene que esperar y ahí se le va a comunicar y es algo necesario. Pero mire el paréntesis, como obligatorio. Dice que ahí es conveniente que vaya ahí. Dice que es un deber, que es necesario, que es preciso. Pero me llamaba, mira el diccionario TUI, lo que dice, es necesario, es menester que espere las instrucciones, es menester, son necesarias, se tiene la obligación de. Entonces sí hay una obligación. Pero ¿cómo entender? O sea, no es impositivo, sino que es una obligación que va dentro de usted, que por el hecho de ser cristiano, usted tiene que venir y esperar las instrucciones y acatar las instrucciones que se van a dar ahí en Damasco, a tal grado que esa palabra, cuando usted estudia la raíz de la que viene, dice que es atar, encadenar, prender. Pero mire esto, ¿cómo lo explican acá? Es una ligadura en espíritu. Es obligado el espíritu, es una obligación espiritual que se va a tener, en la cual nosotros como cristianos tenemos que venir y entender que lo que ahí se nos va a decir es lo conveniente que debemos de hacer y que es preciso, que es obligatorio espiritualmente hablando, que nosotros podamos hacer los cambios para retomar el camino y seguir y poder llegar a la recuperación de la visión espiritual. Cuando vemos la palabra Damasco, Damasco está hablando, uno de sus significados, el bíblico AD, dice fruto o planta de dulce fragancia. O sea que cuando llegamos a Damasco, ahí va a haber una transformación de nosotros y vamos a convertirnos en un fruto. Recuerde que somos vistos simbólicamente como una planta de dulce fragancia. Puede ser que la fragancia que estemos dando hoy no sea la correcta, pero mire qué va a pasar. Se va a dar un aliento, entonces nos va a alentar, va a haber un soplo, se va a soplar. Entonces, interesante, porque para mí hay un plan en Damasco y ese plan Damasco es necesario entender entonces que necesitamos un soplo divino, un aliento divino, algo sobrenatural que venga a nuestras vidas, que nos haga entender que muchas veces hemos estado por el camino equivocado. Necesitamos regresar al camino, pero para eso es como una obligación ir a Damasco y esperar esas instrucciones. ¿Por qué? Porque van a ser convenientes para nosotros. Entonces, le recuerdo, es conveniente, casi obligatorio, estar ahí y recuperar, esperar esas instrucciones. De todas estas palabras, lo que a mí me llamaba la atención es cuando le dice conveniente es. Entonces tenemos que estudiar todas aquellas cosas que son convenientes para nosotros. Entre paréntesis, obligación. Ojo con esto. Esdras 4, en el verso 1, todos conocemos esta historia. Ahora apliquémosla al momento que estamos estudiando. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a las cabezas de los padres y les dijeron, edificaremos con vosotros. Le repito, edificaremos con vosotros. ¿Quiénes? Los enemigos. Porque
como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir acá. Y mírenlo la enseñanza. Y les dijo Zorobabel, hijo, y Jesúa, y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a vuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos al Señor Dios de Israel. ¿Cómo entendemos esto? Él no le está diciendo que no convenía edificar casa al Señor. Es conveniente edificar casa al Señor. Y usted recordará que usted y que yo somos casa y templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos hoy en día, ¿cómo está ese templo? ¿Cómo está esa casa? Porque la primera instrucción que nos vamos a recibir al entrar a Damasco es que tenemos que edificar la casa del Señor, que tenemos que reedificar la casa del Señor. ¿Quiénes van a edificar? Los que no tienen una casa. ¿Quiénes van a reedificar? Los que tienen mal o dañada la casa. Entonces, pero aquí, mire, hay una manera entonces de cómo edificar. Hay una manera conveniente de cómo edificar. Y yo sé de que los temas sobre la edificación del templo han sido muchos. Se ha hablado sobre qué tenemos que reedificar, qué tenemos que reparar, qué tenemos que hacer, y no es por ahí donde quiero llevarlo. Quien le preguntaba al Señor cómo entender, por qué le preguntaba, por qué si muchas veces hemos recibido esos mensajes de que tenemos que reparar la casa, que tenemos que reparar el templo, ¿por qué no sucede nada en nosotros? Entonces, el Señor me llevaba a verlo de una manera diferente, porque muchas veces puede ser que no sabemos cómo comenzar. Muchas veces puede ser que no sabemos cómo tenemos que reparar. Ya tenemos el templo, pero hay fallas. Tenemos que repararlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo comienzo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, porque hay una manera conveniente y puede ser que se levanten muchos enemigos acercándose como amigos, diciéndote que son cristianos, que lo que quieren es afectar realmente que tú construyas el templo como Dios quiere que lo hagas. Entonces, miremos cómo tenemos que edificar el templo. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo para edificar? Y recuerde que lo voy a ver a nivel individual. No voy a hablar de la iglesia general. Esto es una enseñanza para cada quien. ¿Cómo usted tiene que comenzar? Y para eso, usted debe entender algo. Que no podemos, tenemos que hacerlo solos. Solos o con personas cristianas, verdaderamente cristianas, no con aquellas personas que se acerquen sin conocer realmente quiénes son. La Biblia de las Américas dice, no tenéis nada en común con nosotros. No podemos edificar con personas que no tienen nada en común con nosotros. La PDT dice, no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Muchas veces van a querer ayudarnos o querer trabajar en nuestra personalidad, personas aisladas de la iglesia, ni cristianos. Recibimos consejos de personas que no son los adecuados. Tenemos que ver y trabajar con personas comunes a nosotros. Miren lo que dice la traducción actual. Solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios. Solo las personas que realmente sean cristianas pueden hacerlo. La pregunta es entonces, ¿cómo lo reparo? ¿Por dónde comienzo? Yo no sé cómo está su templo. Yo no sé cómo está usted ahorita. Puede ser que esté derrotado, puede ser que esté partido en 1000 pedazos, puede ser que esté lleno de gozo, puede ser que esté contento. Yo no sé cómo está, pero si hay algo que tenga que reparar de su templo, recuerde que ahí habita el Espíritu Santo, o tiene que reedificarlo porque está destruido completamente, o tiene que edificarlo porque realmente nunca lo ha tenido. Entonces, miremos qué tenemos que hacer nosotros para poder hacer una reparación, una edificación o una reedificación como Dios quiere, conveniente. Entonces, lo que venía a mí era ver todas las palabras que hablan de reparar. Y le voy a mostrar varias palabras que están en la Biblia sobre reparar. Y van a aparecer muchas características, muchas palabras.
Pero usted debe entender algo. Mire lo hermoso de la palabra. Esto es como cuando usted le dan un rompecabezas, usted toma, la saca de la caja, coloca todas las piezas ahí y lo que usted mire es un desorden. Pero al darle forma, al colocar cada cosa en su lugar, hay un mensaje, hay una vista hermosa. De igual manera, cuando estudiamos todas las palabras de reparar, van a salir muchas piezas y lo que tenemos que hacer es buscarle la posición que lleva. Entonces, mire, la primera palabra viene del griego 456 y habla de reconstruir, reedificar. Dice volver a levantar. Mire, viene de otra palabra, la 3618, dice ser constructor de casa. Cosas diferentes. La Watson, el otro diccionario, dice hacer más capaz. Reedificar, reconstruir es llevarte, reparar es llevarte a ser más capaz. Otra palabra dice la Hebreo 2388, dice fortalecer, curar, fortificar, conquistar, animar, crecer, dedicar, empuñar. Si usted se fija, cada palabra tiene aplicaciones diferentes. Mira el bíblico Chávez. Dice quedar fuertemente atrapado, quedar enredado, mantenerse dedicado a algo, ceñirse, reparar las grietas, que lo hemos visto varias veces, aferrarse a algo, hacerse poderoso, cobrar ánimo. Mire, todas esas palabras son de reparar. Otra, el Hebreo 9:18. Voy rápido, pero no se preocupe, ya la vamos a ordenar al final. Hebreo 9:18. ¿Qué es reparar? Enmendar una rotura. Otra palabra, el Hebreo 35:59, también reparar y tiene aplicación con edificar y reedificar. Es arreglar, establecer, dice que es preparar, aplicar. Mire, armar, alistar, mire, adornar. Y recuerde todas estas palabras porque las vamos a ocupar en toda la enseñanza. Establecer, estar listo, asentado con firmeza, afirmado con seguridad. Mire todas estas palabras. Ordenar. El diccionario Chávez, me gusta estas que da. Olvídense del orden porque algunas cosas que no se aplican al tema yo a veces las quito. Y habla que reparar es prepararse, alistarse, establecer un trono, un altar, determinar, preparar, hacer firmes los pasos, dirigirlos, disponer la voluntad, dirigirse decididamente hacia. Entonces, mire, todo lo que implica, todas esas palabras, cuando yo junto todo lo que es reparar, todas las características que implica, es como que miremos esto. ¿Verdad que es fácil entender lo que es reparar? ¿Usted entiende esa imagen? Es sencillo. No sé si usted lo mira bien. Es fácil entender cómo nosotros tenemos que reparar. No, hermano, no es tan fácil. Mire, cuando comenzamos a ver eso, hay un relajo que no sabemos por dónde comenzar. Así sucede con nuestra vida. Nuestra vida puede estar con tantas cosas y necesitamos, el Señor nos dice que es conveniente que reparemos nuestro templo, pero no sabemos cómo. Entonces, coloquémosle un aditivo. Comencemos a ordenar. Comencemos a ordenar. Entonces, mire, aquí comenzamos ya casi el tema. Hay palabras comunes, aunque con ciertas diferencias. La edificación, la reparación, la restauración y la reedificación casi es lo mismo. Tienen muchas aplicaciones iguales, ciertas diferencias. Pero ¿quién va a edificar? Como les decía, alguien que no tiene una casa, alguien que no tiene un templo para el Espíritu Santo. ¿Quién va a reparar? Alguien que tiene dañada su casa. ¿Quién va a restaurar? Alguien que tenga dificultades, defectos. ¿O quién va a reedificar? Alguien que se haya destruido y que tenga que venir nuevamente. Yo no sé cómo está su corazón, pero también aparecían otras palabras. Volver a levantar, fortalecer, crecer y hacer más capaz. Son diferentes a esto, no tienen nada que ver. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Estos son los objetivos. Estos son los objetivos de una reparación.
Cuando nosotros, el Señor nos dice que es conveniente reparar, lo que quiere decirnos es necesario, es obligatorio que tú vengas y que te vuelvas a levantar. Es necesario que te fortalezcas. Es necesario que sigas creciendo. ¿Hace cuánto tiempo estás detenido en el mismo lugar? Vas a la iglesia, pero no estás creciendo. Vas a la iglesia, pero no avanzas. Es necesario hacerte más capaz. Y para eso, entonces, es necesario que edifiquemos, reparemos, restauremos o reedifiquemos el templo que tenemos. Hay objetivos claros en reparar. Ahora, mire, me llamaba la atención porque esta palabra estaba no acorde con todas. Ser constructor de la casa. ¿Qué significa ser constructor de la casa? Que no puedes tener una función pasiva. No puedes estar esperando que por arte de magia o venga y que tu situación se resuelva. Tienes que volverte partícipe. Tienes que volverte alguien activo en reparar tu casa. La pregunta, y volvemos, ¿cómo lo hacemos? Hay etapas. Todas esas cualidades que nos da, todo lo que nos enseñan las palabras reparar, nos da unas etapas. Y yo las he ordenado de esta manera. La primera etapa que nos da para poder reparar, para poder reedificar o para poder elaborar el templo, la casa del Señor, es disponer nuestra voluntad. La segunda es dirigirse decididamente a algo. En otras palabras, determinación. Y todos estos estaban allá en el significado de las palabras, si usted lo vio. La tercera fase, fortalecernos. ¿Cómo? Enmendando roturas, fortificándonos y conquistando. Y la cuarta fase, prepararnos, adornándonos y estando listos. Todas estas palabras fue las que sacamos de los significados de las palabras reparar. Hay un proceso entonces para poder reparar o edificar la casa del Señor. ¿Y dónde va a comenzar? Primero, disponiendo nuestra voluntad. Lo que primero tenemos que hacer es disponer la voluntad. ¿Cómo está su voluntad? Y me gustaba esto, no es Biblia, usted puede desecharlo, pero el pensamiento está muy bonito. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Le repito, la energía atómica. ¿Sabe cómo se llama? La voluntad. La voluntad. Entonces tenemos que estudiar la voluntad, porque el apóstol Pablo en Efesios nos dice, trabajad con buena voluntad. Y yo entiendo la aplicación que tiene, el contexto que tiene, pero déjenme aplicarlo a esto que estamos estudiando, que tenemos que edificar, que tenemos que reparar, que tenemos que reconstruir el templo del Señor. Entonces tenemos que hacerlo de buena voluntad. Ahora, ¿qué significa voluntad? ¿Dónde encuentro la voluntad? ¿Dónde, si tengo tantos problemas, tengo tantas limitantes, tantas dificultades en mi vida? ¿Cómo encuentro la voluntad? ¿Cómo cambio mi voluntad? ¿Dónde la encuentro? ¿Qué toco? ¿Qué inyección me coloco? Entonces estudiemos la voluntad. Cuando hablamos de voluntad, está hablando de mente, está hablando de reconciliarse, está hablando de llegar a un acuerdo. Normalmente cuando suceden problemas en nuestra vida, dificultades, y nos lleva a destruirnos, normalmente rompemos la relación y especialmente con Dios. Y algo que ponía el Señor en mí era que había mucha gente enojada con Él, aún dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque no entienden el porqué de ciertas cosas. No entienden por qué sucedió X cosa, y aunque estamos dentro de la iglesia, aunque estamos recibiendo la clase de escribas, hay un enojo, un malestar con el Señor. Y esto, cuando estudiamos la palabra voluntad, llega hasta lo más bajo en el Edwardson, dice manera de pensar, y habla de actitud.
Entonces, esto me enseña que el primer paso para yo poder reparar o reedificar mi casa, la casa del Señor, el templo del Señor, es la actitud con la que yo estoy. ¿Y qué es actitud? Es la postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Le hago una pregunta. ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo está su ánimo actualmente? Usamos esas caritas. Ponemos en Facebook muchas veces, estoy tal cosa, estoy así, estoy lo otro. Le hago una pregunta. Espiritualmente, ¿cómo está su ánimo? ¿Está dispuesto a levantarse? ¿Está dispuesto a seguir creciendo? ¿Está dispuesto su ánimo a seguir peleando por las cosas de Dios? ¿O estamos enojados, estamos tristes, estamos preocupados, estamos llorando, estamos lamentándonos? ¿Cómo estamos? Porque la primera cosa que tenemos que preguntarnos para poder comenzar a reparar, y recuerde, el Señor dice en Damasco que es conveniente, casi obligatorio que repare su templo. Pero la pregunta sería, ¿cuál es tu actitud actual? ¿Cómo está tu ánimo actualmente? ¿Por qué? Porque dependiendo del ánimo, cuando miramos lo antónimo, lo contrario al ánimo es el desánimo. Si usted no tiene un buen ánimo, entonces hay desánimo en su vida, y el desánimo en la vida de nosotros puede hacer estragos. En el libro de Éxodo, Moisés nos muestra que el desánimo, mire, Moisés le dio a conocer a los israelitas todas las promesas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. ¿De qué le estaba hablando? Que los iba a libertar. Posiblemente hayan mensajes en que el Señor venga y te esté dando promesas de libertad, promesas de restauración, promesas de sanidad, pero tú no entiendas, tú no las obedezcas, tú no las escuches, como dice esta palabra, porque estás desanimado. El desánimo te puede llegar a nublar, a quitarte tu capacidad de escuchar esas promesas, y si no entran, no van a poder surgir. ¿Qué actitud tenemos? Muchas veces consideramos que solo nosotros nos pasan las cosas, que a nosotros nos sucede todo. No, hermanos. Mire todas las personas en el mundo, mire cuántas muertes por todos lados. Todo el mundo tiene problemas. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, me va a decir una cantidad de problemas que tiene. Igual, si usted me las pregunta a mí, también tengo dificultades. Entonces, no podemos dejar que el desánimo nos cambie. Estamos viviendo en un mundo de mucha dificultad. Mire cuántas guerras, mire cuánto esto, mire cuántas noticias de pesimismo que viene. Mire, miraba este noticiero. Tormentas severas, así dice, tormentas severas para un país, para Texas, por ejemplo. Cuántas noticias, cuántas cosas contrarias vienen para nuestra vida y que pueden provocar que nos desanimen. Pero ¿qué vengo a decirte hoy? Dice el Señor que entremos a Damasco y que es conveniente que reparemos el templo. Pero la primera cosa que tenemos que hacer para reparar nuestro templo es ver cómo está nuestro ánimo, cómo está nuestra actitud, porque tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Es necesario, es obligatorio que tú vengas y que restaures tu templo. Pero el desánimo puede hacer muchas cosas, puede afectar al pueblo. El desánimo puede venir por culpas y vuelve a aparecer las culpas por ahí. Puede ser que alguien todavía no haya entregado sus culpas y siga afectando su crecimiento, y eso te provoca desánimo. Hoy vengo a decirte que mires Proverbios 17:22. El desánimo es como una enfermedad, pero hoy el Señor, ¿sabes qué quiere decirte? El Señor quiere darte alegría. La mejor, dice, la alegría es como una buena medicina. Tenemos que ver entonces cómo está nuestro ánimo, porque el ánimo te va a dar sensación de abatimiento, apatía, vas a perder la ilusión y va a provocar ¿qué? Que tu corazón se vuelva con dureza. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Puede ser que esté dolido, puede ser que esté hecho 1000 pedazos. Tantas cosas, preocupaciones, tristezas, angustias, y eso haga que te haga una actitud negativa.
y estés desanimado. Pero hoy el Señor viene a decirte, mira, Proverbios 23:26, hijo mío, entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón como lo tengas para yo poder transformar, para que edifiquemos. Ya tú volviste a mis manos, hoy te estás guiando por mis manos. Yo te llevo en el camino a Damasco. Espera las instrucciones. Es conveniente que reparemos el templo, pero para eso entrégame tu corazón. ¿Usted ya le entregó el corazón al Señor? Y tenemos que entender qué significa corazón. Porque allá hablaba de voluntad y se pasó a corazón, hermano Ronnie. Mire lo que significa la palabra corazón. También usado figurativamente, muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad. ¿Qué le está diciendo el Señor? Hijo mío, reparemos el templo, pero entrégame la voluntad. Hijo mío, reparemos el templo, pero entrégame el desánimo para yo darte alegría y que podamos venir nuevamente a entender que es conveniente que reparemos el templo. Es conveniente que ya no sigas postrado. No es conveniente que sigas desanimado. No es conveniente que sigas enojado conmigo. Es necesario que me entregues tu corazón para poder repararlo, para poder reedificarlo, pero tienes que iniciar entregándome la voluntad. Y mire el diccionario Chávez, cuando habla de entregarle el corazón, cuando habla de entregarle la voluntad, no solamente es eso. Entrégame, dice el corazón, entrégame el centro de tu vitalidad. Entrégame tu mente, el centro de tus motivaciones, tus intenciones, tus pensamientos y del entendimiento. El centro de los sentimientos y los impulsos. El centro de la intuición, el centro de la fidelidad o lealtad, el centro de la determinación y del valor. Mire todo lo que le está pidiendo el Señor. ¿Para qué? Para que pueda nuevamente reedificar. No le está diciendo tienes que tener fidelidad, no le está diciendo tienes que tener determinación, sino que le dice dame la voluntad para que podamos trabajar en todo esto en tu vida. ¿Cómo reparamos el templo? Primero, entendiendo que es conveniente, necesario, obligatorio repararlo. Segundo, cambiando nuestra actitud. Ya no podemos seguir desanimados. Por eso en Ageo 2:4 le dice, pero ánimo, Zorobabel, ánimo. Hoy vengo a decirte, escriba de Benecer en Honduras, ánimo, ánimo. Josué le dice, jefe de los sacerdotes, y anímense todos ustedes, gente del país, trabajen, que yo estoy con ustedes. Hoy vengo a decirte en el nombre del Señor, escriba del Dios Altísimo. Puede ser que estés desanimado, puede ser que estés triste, puede ser que estés destruido. Es un tiempo en el cual el Señor viene a decirte, anímate, anímate, alégrate. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Hermano, mire, es algo para levantarse de alegría. Posiblemente has pasado cosas difíciles, pero el Señor viene a darte, a decirte, ya nuevamente restablezcámonos, camina de la mano mía, quédate en Damasco, espera mis instrucciones. Y la primera es, cambia, quita el desánimo, dame tu voluntad para que podamos reparar el templo. Segunda etapa en la reparación del templo. Dirigirse decididamente a algo. En otras palabras, determinación. Y aquí es donde muchos fracasamos. En la determinación. Yo no sé si a usted le pasará en enero. Comenzamos a hacer las metas del año. Le hago una pregunta. Creo que estamos en mayo, ¿verdad? La hoja donde anotó las metas del año 2021, ¿dónde la tiene? ¿Verdad que ya se la perdió? La mayoría ya la perdieron. Voy a hacer dieta, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, voy a leer la Biblia, voy a hacer lo otro. ¿Cuáles estamos haciendo? El segundo paso es dirigirse decididamente a hacer algo. En otras palabras, determinación. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Mire, Jeremías 31:28 dice, en el pasado, con determinación
desarraigué y derribé a esta nación. La derroqué, la destruí y sobre ella traje el desastre. Pero en el futuro, con la misma determinación, la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. El Señor nos da entonces una cátedra de que con determinación nosotros tenemos que venir y desarraigar aquello que nos está evitando avanzar. Que tenemos que derribar aquello que nos está evitando que reconstruyamos, que edifiquemos el templo del Señor, pero que también con determinación tomemos y plantemos y edifiquemos aquello que Dios quiere que hagamos. Con determinación. La pregunta sería, ¿qué es determinación? Y cuando hablamos de determinación, esta palabra es el hebreo 49-41 y habla de acostumbrar, habla de costumbre, habla de decisiones, habla de decretos, habla de ordenamiento. Tenemos que ordenarnos. Y usted sabe que hemos estado trabajando en la mayordomía del tiempo. ¿Cómo va con la mayordomía del tiempo? Tenemos que ordenar las cosas y priorizar. ¿Para qué? Acostumbrarnos a vivir ordenadamente y que eso se nos vuelva una costumbre. Tenemos que tomar decisiones. Y mire, esta palabra tiene dos usos. El primero no me interesa tanto, pero el segundo sí. Es una relación equitativa entre la realidad y la expectativa. Yo quería visualizar algo. Le hago una pregunta. Como cristianos muchas veces nos visualizamos así, pero nuestra vida muchas veces puede ser diferente. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo Dios quiere que estemos viviendo? ¿Y cuál es la realidad que estamos viviendo? Porque tenemos que tener determinación para tomar decisiones que nos lleven entonces a acostumbrarnos a las cosas de Dios. Pero esto es, tenemos que formar una disciplina. Yo espero, ya se recuerda que yo le he pedido 6 meses leyendo todos los días. Porque a los 6 meses usted ya va a tener una disciplina, ya se va a haber acostumbrado a estar leyendo la palabra de Dios todos los días y va a crear una necesidad en usted. Usted tuvo que ordenar su tiempo para tomar tiempo para la Biblia y esto ya se le volvió una costumbre, pero tiene que aprender a tomar decisiones, tiene que seguir un modelo. La Biblia nos da modelos a seguir y tenemos que implementarnos, pero es necesario ordenarnos. Tenemos que ordenarnos en nuestra vida. Llevamos una vida tan desordenada que muchas veces le damos el mayor tiempo o la mayor importancia a aquellas cosas que no son tan, que no nos van a hacer crecer. Tenemos que darle el tiempo a lo que vale la pena realmente, pero esto no es fácil. Por eso es que fracasamos muchas veces, porque no nos gusta la disciplina. No les gusta. Mire ejemplos de la determinación. En Nehemías dice que estaba, mire, era lamentable el estado en que se encontraba Jerusalén. Estaba destruida. Posiblemente así estemos hoy. Nuestro interior destruido. Pero mire qué dijeron ellos. La buena mano de Dios ha estado sobre mí, ha estado sobre nosotros. Ya recibimos una promesa. Dios está contigo. Entonces toma determinaciones. Mire lo que ellos dijeron, andando a edificarla. La actitud, el cambio de actitud en nosotros hoy debería de ser que si sabemos que el Señor está con nosotros, que si sabemos que es conveniente reparar el templo, es que comencemos a edificarlo hoy mismo. Y tomaron resueltamente determinaciones. Una buena determinación. Hoy vengo a decirte, necesario que tomes buenas determinaciones. Pero también tengo que decirte algo. A Saúl, usted sabe el contexto de esta historia. Intentaron debilitar la determinación. Vas a tener enemigos de la reedificación, de la reparación. Van a intentar quitarte esa determinación. Van a intentar que tú no caigas en la disciplina, que no te formes costumbres buenas. Van a ver Netflix, Facebook, WhatsApp, sus amigos, tantas cosas, pero es necesario tomar decisiones. Yo no digo borra Facebook, ni quita WhatsApp. Lo que te digo es administralo, ordénalo,
Darle el tiempo que solamente el tiempo necesario, lo mínimo que merece. Ahora, para poder tener determinación, mire Primera de Crónicas, me habla de la tribu de la casa de Zabulón. Dice, surgieron 50,000 hombres diestros para la guerra que combatían con determinación. ¿Cómo van a combatir con determinación? Con toda clase de armas. Entonces, dos enseñanzas hay ahí. Para la determinación, si tú quieres llevar una vida de determinación, es necesario una preparación, pero también es necesario pelear. Y es necesario que estés armado. Usted recuerda que una de las palabras de las cualidades de reparar y de edificar era armarse. Mire, aquí vuelve a aparecer. Según 1 Samuel 7:3, dice, tomen la determinación de obedecer solo al Señor, entonces Él lo rescatará. ¿Qué quiero mostrarle? Que si usted lleva una vida de determinación y toma decisiones en base a lo que el Señor le dice, ya le dijo, quédate en Damasco, escucha, espera mis instrucciones y conveniente es reparar. Entonces, si usted obedece solo al Señor, va a tener beneficios y lo que va a hacer, lo va a rescatar de los enemigos, lo va a rescatar de los problemas que tengas. Yo no sé qué problemas tiene hoy, pero esto es un principio que se cumple y quiero demostrarle en un personaje que se cumplió esto, Ezequías. Y posiblemente hoy hayan personas que estén enfermas, posiblemente hoy hayan personas que estén afectadas en su salud con decretos de muerte incluso. Y entonces, pero mire la enseñanza, cambia de actitud, busca la determinación, que una de las recompensas de la determinación es la salud, el restablecimiento de la salud. Y usted recuerda que una de las cualidades de reparar es curar, ayudar. Entonces, ¿cómo vamos a salir de estos decretos? Mire, ¿qué le dijeron a Ezequías? Pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no te vas a recuperar. Mire, vuelve a aparecer el orden, pero mire lo hermoso acá. Mire cómo Ezequías, si usted conoce la historia, oh, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido. ¿Con qué dice? Con singular determinación. ¿Con qué determinación le ha servido usted al Señor? Porque si hay un decreto contrario en tu vida, algo que te ha llevado a estar de rodillas, destruido, tienes que venir, acercarte al Señor, ponerte de acuerdo nuevamente con Él y exprésale tu singularidad. ¿Qué es lo especial que tú tienes? ¿De qué manera le sirves? Porque para eso el Señor no puede incumplir su palabra. Y mire el singular, ¿qué es lo especial? ¿Qué es lo original? ¿Qué es lo notable? ¿Qué es lo sorprendente? ¿Qué es lo excelente? ¿Qué es lo extraordinario? ¿Qué es lo distinto, diferente que tú tienes para con el Señor? Algo tuviste que tener una determinación. Si no la tienes, búscala. Sirve al Señor con todo. Y mire, quiero leerle esto en la Biblia amplificada. Mire, con todo un corazón, pero mire el paréntesis, lo que dice, absolutamente dedicado a ti. Esa era la singularidad de Ezequías. ¿Cuál es tu singularidad? Aférrate a algo, aférrate a leer la palabra, aférrate a las promesas, aférrate a servirle de una manera diferente y el Señor lo va a notar. Ya no más caerte, haces planes, haces metas, te duran 15 días. No, comienza a entender que hay enemigos de la determinación y tienes que luchar contra ellos. Ármate, empuña la espada y comienza a caminar, pero con determinación. Cuando él pasó y le dijo lo singular que él era, el Señor lo rescató y quitó el decreto que había de él. ¿Qué decreto hay hoy en tu vida que necesitas que el Señor te quite? Otro ejemplo, Caleb. Usted recuerda a los espías cómo vinieron y dieron
Ellos vieron gigantes. ¿Qué vengo a decirte hoy? Deja de estar viendo gigantes. Deja de estar viendo situaciones difíciles. Deja de estar viendo aquellos estorbos. No los magnifiques tanto. Magnifica tanto. Magnifica más tu singularidad con Dios. Sé diferente para Él, y esos enemigos, eso que te está deteniendo, va a ser algo fácil, porque no vas a pelear tú. Quien va a pelear es el Señor. Mire Caleb, que era diferente en qué. Me ha obedecido en todo. Dos personas diferentes. La tercera, tienes que ser tú, tengo que ser yo. Pero ¿en qué vamos a ser singulares? ¿En qué vamos a ser diferentes? Cuántas cosas tenemos que venir y quitarnos nosotros de nuestra vida, cuántas cosas para poder fortalecernos. Tenemos que quitarnos muchas cosas. La determinación, entonces, es necesario enderezar cosas en nuestras vidas. Es necesario poner en orden muchas cosas y aferrarnos a algo. Tercera etapa, fortalecernos. Ya cambiamos actitud. Ya tomamos las decisiones con determinación. Vamos a ser diferentes, pero tenemos que fortalecernos. Y vienen tres etapas: enmendar rotura, fortificar y conquistar. Mateo 9:16 dice: y nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos, porque los odres se romperían y se perdería el vino y los odres. El vino nuevo se debe echar en odres nuevos para que se conserven. Entonces, ¿qué le quiero decir? Las roturas. ¿Qué es una rotura? Las roturas vienen cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Hay divisiones, hay desavenencias, hay desacuerdos, hay falta de entendimiento, hay discrepancias, hay un rompimiento, hay un disgusto, hay una desunión. Y muchas veces, sí, pueden ser con hermanos, pero muchas veces son con Dios, aunque no las digamos. Entonces, mire usted tiene que detectar qué cosas van a crear esas rupturas con Dios. Y en Deuteronomio 31:16 nos muestra algunas cosas. Mire, los israelitas no obedecían y adoraban a otros dioses, y eso hizo que Dios se enojara y que los dejara solos. Cuando nos quedamos solos, hay una ruptura que tenemos que corregir. Enmendemos las rupturas. Volvamos a la obediencia. Volvamos a la obediencia. En el capítulo 32, verso 15, dice: los israelitas prosperaban y se olvidaron de Dios. Te hago una pregunta: ¿te has olvidado de Dios? Puede ser que el Señor te haya bendecido con una empresa, con un buen trabajo, ahora te estés ampliando, pero te prosperaron, pero te olvidaste de Dios. Mire, Dios se va a olvidar de ellos. Dios se enojó y se apartó de su lado. Te voy a decir algo: solo no vamos a prosperar. Solos no vamos a prosperar. Necesitamos ir de la mano del Señor. Entonces, mire, Jueces 19:16. Y ella hizo que se durmiese en las rodillas. Se durmiese, pero él no sabía. Dice que el Señor se había apartado. Estaba solo otra vez. En las rodillas de quién estamos si estamos adormecidos. Es necesario entonces que evitemos esas cosas que han provocado una ruptura entre Dios y nosotros. No podemos hacer nada fuera de Él. Es necesario entonces volver a la obediencia, volver a acordarse del Señor, estar en la intimidad con Él. Es necesario, mire, Jueces 7, posiblemente nos hayan derrotado. En Jaya ellos los derrotaron. Unos cuantos guerreros lo derrotaron. ¿Por qué? Porque no se purificaron. ¿Cómo está tu purificación? ¿Cómo está tu limpieza? Porque puede ser que por eso nos esté derrotando algo insignificante. Estamos postrados porque no hemos curado, no hemos enmendado la ruptura con el Señor. Y entonces es necesario entender, tenemos que fortificar y tenemos que conquistar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y esta semana una hermana escriba me gustó, me puso a estudiar en algo y lo apliqué, lo traje al tema. Era del Señor que estudiara esa parte, porque me colocó una palabra, buscar una palabra,
Y esa palabra me lleva a esto, 2 Corintios 10. Y sí es cierto, dice, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo. Para ganar nuestras batallas, para destruir la fortaleza del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. De esta manera, hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para la obediencia de Cristo. Entonces, si ya reparamos las rupturas con el Señor, es necesario entonces fortificarnos. ¿Cómo vamos a fortificarnos? Ya no actuemos con armas terrenales. Tenemos que trabajar con armas espirituales. Somos cristianos, tenemos que ser más espirituales. Y esta era la palabra que ella buscaba, ojuroma. Y significa fortaleza. Lo llamativo de esta palabra es que la fortaleza se produce por pensamientos que nosotros damos, que sostenemos con seguridad. Son argumentos que nosotros mantenemos en nuestra cabeza y que creamos fortalezas y que evitan el crecimiento de nosotros. Entonces es necesario que usted entienda que hay cosas que tenemos que conquistar y tenemos que comenzar por nuestra manera de pensar, por nuestros pensamientos. Hay tantos argumentos que tenemos que cambiar, hermanos. Yo no sé usted cuántas cosas tenemos, fortalezas mentales que tenemos que borrar. Pobre, pero honrado. ¿Por qué no rico y honrado? Así nací. Siempre lo he hecho así. Así lo hacía mi mamá. Yo no quiero cambiar. Eso es muy difícil. Ya lo intenté. Eso no es para mí. No, mejor para otro. Yo estoy bien como estoy. Yo no sirvo para eso. ¿Cuántas fortalezas hay en nuestra mente? Yo nunca voy a lograrlo. ¿Cuántas fortalezas tendremos en nuestra mente? Es necesario entonces para reparar ese templo, es necesario que quitemos esas fortalezas, conquistemos nuestra manera de pensar, cambiemos. Si tú eres un cristiano, Dios te seleccionó entre muchos, puso el Espíritu Santo ahí. Tú eres un odre, sí, de barro, pero con algo valioso. Cambiemos, conquistemos la manera de pensar. Ya no podemos seguir igual. La iglesia debe entender que la primera conquista que debe realizar es nosotros mismos aquí. Pero es necesario entonces, para poder fortalecernos, empuñar la espada de la palabra. Mire, ¿qué cosas nos van a dar fortaleza? Guardar todos los mandamientos. Tú estás leyendo, espero que estés leyendo la Biblia todos los días, los capítulos que te toca, pero guárdalos en tu corazón y eso te va a fortalecer. Mire, 2 Crónicas, salieron fortalecidos por haber confiado en el Señor. Confiemos solamente en el Señor. Confiemos, dejemos que Él actúe y eso nos va a fortalecer. Mire, Salmos, busquemos a Yahvé, busquen a Yahvé y sean fortalecidos. Continúen buscando al Señor y van a ser fortalecidos. Vamos a ser fortalecidos. Isaías 30, quédense tranquilos, confíen y serán fortalecidos. Necesitamos confiar, necesitamos reposar en el Señor. Pero también los creyentes aprendían a andar en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Quién te va a fortalecer? Tu relación con el Espíritu Santo. Necesitamos entonces enmendar la ruptura con Dios, ya no más enojo con Él, conquistar nuestra manera de pensar y fortalecernos. ¿Cómo? Buscando al Señor. ¿Cómo? Intimidad con el Espíritu Santo. Cuando nosotros enmendamos nuestras rupturas, conquistamos y fortalecemos nuestro interior. Esto va a producir en nosotros un crecimiento y firmeza en nuestra vida espiritual. Y la cuarta etapa, vaya rápidamente. Prepararnos, adorno, estar listo. Primera de Pedro 3, 2. No se preocupen tanto del adorno exterior, peinados, joyas y vestidos.
cuando el interior, el del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno, esa es para Dios la auténtica hermosura. Ay, hermano, me va a decir, yo voy al salón todos los días. No, hermano. Yo no digo no te peines. Yo no digo no te bañes. Yo no digo no te cambies tu ropa. Pero que esa no sea tu prioridad. Tu prioridad tiene que ser la belleza del corazón. La belleza del corazón. Porque muchas veces aparentamos felicidad, tantas cosas, pero si nos quitaran esa máscara, vieran realmente lo que hay en nuestro corazón. Si pudiésemos abrir nuestro corazón y ver lo que hay ahí. No nos preocupemos tanto por lo del corazón, preocupémonos más por lo interno. Tenemos que preparar nuestro interior. Desde hace tiempo el Señor viene hablando de lo interior. Mire esta versión Nueva Biblia al Día. Dice, procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Mire la Torre Samat, incorruptible, de un espíritu de dulzura y paz. Te hago una pregunta, ¿hay paz en tu vida? ¿Hay humildad en tu vida? Esas dos características lo que significa es humilde, manso, reposar. Te hago una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu interior? ¿Te has preocupado por cuidarlo? ¿O cuántas cosas habrán en tu interior? Y me gustaba esta versión que dice el adorno de las mujeres santas. Ciertas versiones dicen esto, mire, ese era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. No solo estoy hablándole a las mujeres, aplíquelo también como iglesia, hombres y mujeres. 2 puntos. Confiaban en Dios y se sometían a sus maridos. Confiar en Dios y reconocimiento de autoridad. 2 bellezas, 2 adornos. ¿Qué cosas estaremos adornando? ¿Cómo nos estamos cuidando? Y me lleva a algo. ¿Usted ha leído eso? Hay paz en nuestro interior, hay cuidado en nuestro interior, reposo. Continuad buscando la paz, shalom, con todo el mundo y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Tenemos entonces metas, tenemos entonces que la preparación, esa parte de preparación nos indica que tenemos que tener metas y sueños. Yo no sé cuáles son sus metas y sus sueños. ¿Usted tiene metas? ¿Usted sueña con una casa? ¿Usted sueña con una familia? ¿Usted sueña con un carro? Sí, pero ¿cuáles serán los sueños espirituales que puede tener? Y yo le dije que tuviera ya a su mano una hoja de papel. Hágame un favor, enumere del 1 al 5 y colóqueme 5 sueños espirituales y también 5 sueños terrenales, porque tenemos que preguntarnos hoy cuáles son nuestros sueños, porque no podemos estar viviendo solamente de sueños. La preparación, dice, una de las cualidades de la reparación que decía es estar listos. Entonces, mire, le vengo a decir algo. ¿Cuál es su sueño? El arrebatamiento no es un sueño. Tiene que ser una meta. Pero la diferencia entre una meta y un sueño, ¿sabe cuál es? Que usted puede estar soñando por mucho tiempo, pero la meta es necesario colocarle tiempo, es necesario fijar objetivos realistas para poder alcanzarla. Es necesario ir midiendo cómo vamos caminando. Esa es la diferencia entre una meta y un sueño. Una persona tiene que tener sueños, calidad. Sin sueños, sin aspiraciones, está muerto. Pero también debe tener esos sueños, pasarlos a metas. ¿Usted conoce esta imagen? Yo sé que sí. No me voy a decir que no mira televisión. ¿Íbamos a venir o no íbamos a venir? Pero ¿desde cuándo la señora le estaba diciendo que lo llevara a la playa? Desde que se casaron, algo tenían como 20 años. Mire cuándo, el sueño de ella, hasta cuándo se vino a cumplir. Posiblemente, perdónenme, en el mundo terrenal, usted quiere un carro, quiere un Ferrari y sueña con un Ferrari.
Pero si no colocas metas y objetivos para cumplirlo, se van a llegar 80, 90 años y cuando ya tengas allá lo compras, ya no te va a servir, no vas a poder manejarlo. Y quiero ir cerrando con esto. Tercera de Juan 1:2. Querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo sea tan saludable como lo está tu alma. Querido hermano, que tenga buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por buen camino. Tu alma va a ir por buen camino. Mire, cuando tu ánimo esté correcto, cuando no haya desánimo. Y quiero cerrar con esto. Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Cómo está tu casa? El Señor viene a decirte hoy. Es conveniente, es obligatorio, espiritualmente obligatorio que repares el templo del Señor. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay ahorita en tu corazón? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Cuáles son los adornos que tú tienes como iglesia novia? ¿Qué adornos tienes? Ayúdeme a orar. Señor, quiero darte gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, tú nos muestras en tu palabra que tenemos que ir a Damasco, estar ahí, esperar instrucciones. Y la primera instrucción que recibimos es conveniente que repares el templo del Señor. Es conveniente que sepas hacerlo. Pero muchas veces hemos fallado, hemos intentado repararlo, hemos intentado tener armonía con el Espíritu Santo. Queremos darle al Señor una casa que sea del agrado de Él, pero fallamos muchas veces. Pero hoy hemos entendido que muchas veces nuestra actitud no es la correcta. Posiblemente hoy estés enojado, triste, angustia, preocupación. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es la actitud? Desanimado completamente. No entiendes el por qué han sucedido cosas. Pero hoy vengo a decirte de parte del Señor, tu alegría, tú debes entender, ánimo, tienes que reparar el templo porque yo estoy contigo. El Señor está ahí contigo, Él es fiel, Él quiere mostrarte tu amor, quiere mostrarte tu misericordia, quiere mostrarte tu fidelidad. Y yo sé que muchos, tengo familias, yo mismo hemos pasado por momentos de dificultad, de angustia, lutos, hemos perdido cosas, hemos perdido amigos, hemos perdido hermanos, hemos perdido tantas cosas. Y estamos viviendo un mundo de que en estos días tanta maldad, pero vengo a decirte de parte del Señor, tienes que reparar el templo, tienes que reedificar tu templo. ¿Cómo? Cambia la actitud, cambia tu actitud, cambia. Dejemos de estar viendo lo negativo y comencemos a ver lo positivo. Toma aliento nuevamente, pero también segunda etapa, actúa con determinación. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser singulares, presentémonos ante el Señor con algo diferente, no seamos del común, no seamos del todos, vayamos y seamos diferentes, que el Señor te encuentre a ti diligente en lo que escribes, que el Señor te encuentre a ti diligente en lo que predicas, que el Señor te encuentre a ti diligente en la manera que oras, diligente en la manera que intercedes, que el Señor pueda decir, allá está ese siervo que es diferente y que diga, así como Caleb, ese siervo diferente, ese escriba es diferente. No venga, no deseches tus metas,
comienza a ponerlos por obra. Tus sueños, recupera tus sueños, desecha aquellos sueños que ya no van, pero comienza a poner objetivos claros y entiende, van a haber enemigos que van a querer quitar tu determinación, que el Señor te dé dominio propio, que el Señor te dé discernimiento para poder entenderlos y comenzar a combatir. Pero también debes entender que es necesario que nos fortalezcamos, rompamos, enmendemos las rupturas que tenemos con el Señor. Si estás enojado con el Señor, si estás triste con Él, si estás molesto con Él, es necesario que entiendas los planes de Él. Tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Él es soberano, pero Él no quiere, no tiene planes de mal para contigo. Desechemos, conquistemos nuestra manera de pensar, quitemos esas fortalezas y dejemos de vernos menos, dejemos de victimizarnos y comencemos a trabajar. Preparémonos con metas, adornémonos internamente, que el Señor pueda decir, mira cómo se purifica, mira cómo se limpia, busca la santidad, busca la paz, Él añora. Y sobre todo quiero decirte, el arrebatamiento no es un sueño. No lo miremos como un sueño. Fijemos objetivos, establezcamos metas, porque es algo que ya viene. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y tú, tal vez estamos hoy queriendo recibir un vino nuevo en un odre viejo. Que el Señor renovémonos, entreguémosle al Señor aquellas cosas que nos han afectado para que el vino nuevo pueda venir a tu vida, que nuevas fuerzas llegan a tu vida, que nuevas casas, que nuevas obras, que nuevas unciones, que nuevos dones, que nuevas habilitaciones puedan llegar a tu vida, que tu alma prospere, que tu vida sea prosperada. Y si hay alguien aún aquí con decretos contrarios, con enfermedades, vengo diciéndote y poniéndote nuevamente, Ezequías, voltéate al Señor y órale y dile lo singular que eres. Todos los decretos, cuando hay decretos contrarios, porque el Señor quiere que te acerques a Él. El Señor no quiere tu destrucción. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Que el Señor te muestre su misericordia cada día. Que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te dé paz. Que el Señor te dé fortaleza. Que el Señor te dé nuevos deseos de vivir. Hoy te ruego que te infunda ánimos. En el nombre de Jesús. Y ponemos desde ya, señora hermana Ana María Melgar, en tus manos, Padre, a la familia Bonilla. Padre, mira los decretos contrarios. Yo te ruego que tú mires como hermana, nuestra hermana Crisia te ha servido. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellos decretos que hay para cada uno de los hermanos, para nosotros, para nuestra familia, y que nos guardes. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.